qué bárbaro. ¿Qué te pasa? Pues este libro, mano. ¿Qué tiene? Pues está buenísimo. Se llama La disputa por México. Es de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo Me suenan. Mira, es alucinante. ¿Qué estás leyendo? Pues este libro. ¿Y de qué va? Pues de sus entrevistas, de las que hicieron. Carajo. Está buenísimo. Estoy drogado, ¿qué pasa? Sí somos. Tranquilo, Rapé, tranquilo. ¿Otra vez ustedes? ¿Cómo Carajo, otra vez? ¿cómo que otra vez? ¿Qué está pasando? ¿Esto tiene alguna Ya droga? está hablando como Alejandro y Álvaro. ¿Se pronostican heladas o qué? Ve, tranquilo. Tenemos que invitar a estos cuates. Es alucinante. ¡Qué bárbaro! Ya no esté leyendo estas chingaderas, hombre. ¿Otra vez ustedes? Chihuahua. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿cómo es Por lo menos está posible? bueno. Está buenísimo. Los tenemos que invitar, son buenísimos. Ya. Oye, otra vez Oye, ustedes. De hecho, ya los invitamos. ¿En serio? Ya no tardan en llegar. Pero, por favor. Ahí están. Ahí ¡Qué están. maravilla! Ay, ya Oye, para tú- que dejes de alucinar, man. Estoy alucinando casi. Ahora sí que... Eso es todo. Pásale. Pues tú, maestro. El gordo y el flaco. Bienvenidísimos. Bienvenidos, adelante. Bienvenidos, qué gusto verlos. Encantados. Qué gusto tenerlos Por aquí otra favor, vez. adelante. Nos sentamos. Por favor. Álvaro. Super periodistas. Ya se echó a perder la puerta. Ya se está cayendo la Ah, puerta. ahí sí. Ya, vale. Ya, ahí está. Oigan, bienvenidos al Averno. Muchas gracias por la invitación. ¿Otra vez? Puestísimos. Ustedes fueron padrinos de hace 2 temporadas, de un inicio de temporada, y hoy estamos iniciando temporada. Pues sí, hombre, si quieren que se les qué caiga el privilegio. rating. Si quieren que se les caiga el rating. No, hombre, para nada. Traiga al tu taza y te la contrario. va a poner más para acá. Se pone nervioso, se pone. Sí, eso. Sí, se pone nervioso, como nerviosos Oigan, estamos pues nosotros están también. estrenando libro, Sí. La disputa por México, 2 proyectos frente a frente para el 2024, que es básicamente una serie de entrevistas con personajes del elenco de lo que será la sucesión. Pero todo con esta idea de que están en disputa 2 proyectos, como dice López Obrador, distintos y contrapuestos. Y eso fue lo que estuvieron manejando, un poquito retomando esta idea del libro La disputa por la nación, ¿no? Es Cordera y correcto. Tello, ¿no? y Tello. Así es. Que sacaron Bueno, las lo que historias. nosotros pensamos en su momento es que efectivamente había que retomar esa parte, un capítulo que yo creo que hay una generación de escritores intelectuales que no lo podrán narrar. Así es. Que tomó partido, que ha estado dentro de, digamos, de uno de los polos, y nosotros pensamos de manera muy modesta que los principales protagonistas de la sucesión tenían que narrar una parte de esto. Y hay 2 ensayos, uno desde la derecha, otro desde la izquierda, no necesariamente nuestras posiciones personales, sino con el interés de decir dónde está cada polo. Claro. Bueno, sobre todo porque tú eres un experto en la derecha mexicana, hermano. Vaya que la has estudiado durante 2 décadas, por lo menos. Más tiempecito ya, pero en efecto. Pero si, digamos, tenemos que ubicar, efectivamente, si tomamos como referencia La disputa por la nación, que es un libro de 1981, en la emergencia del modelo neoliberal, de la instauración en México de este modelo depredador, cuyos resultados están expuestos ya de manera tan amplia hasta el 2018, por supuesto que se imponía un libro que analice y que exponga en voz de los protagonistas de uno y otro proyecto ambos extremos que están efectivamente disputándose el destino de México, y pensamos que como periodistas teníamos la responsabilidad de poderlo acreditar, insisto, a partir también de los propios protagonistas. Pero es curioso porque el libro que escribieron Tello y Cordera hace hace ya varios años, se da justo cuando inicia el periodo neoliberal. Sí. Y yo creo que este libro se está escribiendo cuando el modelo neoliberal está en una crisis profunda. Es curioso porque en aquel libro no se le daba voz a estos 2 sectores protagonistas, ¿no? Y ahorita lo que ustedes están haciendo es están buscando a los principales actores o a los actores más visibles de uno y otro bando y les están dando el micrófono. Ahora, es curioso porque sí son 2 modelos absolutamente irreconciliables. Sí, el libro plantea mucho eso, que hay 2 grandes proyectos, efectivamente.
Uno que es discontinuo, que ha tenido la presión constante, digamos, desde el Estado incluso, que es la izquierda. Es un modelo que se cae y se levanta, y se cae y se levanta, que ha sido víctima de fraudes electorales, que ha sido víctima de asesinatos, el salinismo es un ejemplo, más de 300 militantes del PRD asesinados en su momento, y el otro proyecto, que es un proyecto muy bien construido, que ha tenido tiempo, digamos, para ir tomando el poder e ir apropiándose de las instituciones. De repente, no solamente tomaron el poder, sino que tomaron la derecha y se construyeron un centro muy amplio y muy cómodo en el cual transitar. De tal forma que adentro, pues un Claudio X González se puede llamar de izquierda, o un Lorenzo Córdoba, abiertamente se declaran de izquierda, porque tomaron ese centro hasta donde pudieron, por la posibilidad que les dio también dirigir las instituciones e ir tomando el poder. Es lo que se llama hegemonía. Claro, y al mismo tiempo estar dándole garrotazos a la izquierda. Además se tardaron décadas en construir esta hegemonía, ¿no? Y Álvaro, fueron ¿tú puedes? avanzando con mucha lentitud y fueron haciendo cambios paulatinos y llegaron a tener el control, pues prácticamente total, de todas las instituciones del Estado. Pero no solamente de las instituciones del Estado, Así es. sino de instituciones privadas que, por supuesto, se entrelazaron con las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Es decir, una hegemonía Sí, claro. ideológica que en el caso del modelo neoliberal es nítido, pero que viene desde antes, la derecha que ha estado en el ejercicio del poder también por la vía del PRI. No es solamente el PAN, o ahora el PRIAN, como ya plásticamente está expuesto. MacPrian ahora. ¿no? El El MacPrian que está no, cocinándose. No dejes de lado al PRD, ¿eh? No al PRD. Yo diría no dejar de lado al partido sí. Movimiento Ciudadano. Sí. Entonces, por supuesto, los tres partidos históricos de México, que son el PRI, el PAN y el PRD, hoy están ensamblados y está cocinándose la incorporación de un cuarto, que es el partido Movimiento Ciudadano. Es decir, serían los 4 partidos tradicionales en México que hoy se unifican bajo la coordinación no de cualquier individuo ni cualquier personaje, sino un representante de la oligarquía nacional y el representante también del sector patronal formal, como es Gustavo. Claudio X González por una parte y Gustavo de Hoyos por la otra. Entonces, es muy padre lo que estamos viendo, Sí. porque están ya expuestos a la vista de los mexicanos los 2 proyectos y ya ese centro, que era muy cómodo, pues ya ha ido desapareciendo. Hay con melón o con sandía. El libro empieza con un texto que inicia con un desplegado, recordando un desplegado de empresarios en 1960, donde se cuestionaban al presidente López Mateo, preguntándole, ¿es usted socialista o no? Y estos empresarios, defendiendo obviamente sus intereses, los intereses del capital, finalmente ese es como que el banderazo de inicio para que se fueran poco a poco haciendo de todo el poder que se logra ya con el neoliberalismo, ¿no? Sí. Mira, ellos han ido presionando. Digamos que en ese momento era una fuerza externa al Estado, con intereses, claro, en tomar el Estado. Y entonces empieza una presión muy inteligente. Oiga, nosotros generamos los empleos, no se les olvide. Oiga, pues es que el salario tiene que crecer. Espérame. No, porque entonces se van a caer los empleos, etcétera. Y entonces aprenden a utilizar distintas herramientas desde la economía y desde la invención de un modelo. Porque al final lo que te dice es que ellos construyeron un modelo a la mexicana para irse apropiando de las instituciones. Pero esto es más evidente todavía en el neoliberalismo. Transita, digamos, en estas décadas, desde los 60s, empieza a verse la irrupción del empresariado en el poder, y luego ya el neoliberalismo es el banderazo de la instauración del modelo que han construido con paciencia durante una buena parte del siglo XX. Entonces caminan de la mano hasta que se atreven, dicen, ¿por qué no?
ponen a uno de sus Y gerentes, hasta un gerente de Coca-Cola. Logran privatizar la presidencia. Es correcto, y ponen a su gerente un ignorante, inútil. ¿A quién te estarás refiriendo? A Calderón. Bueno, entre otros. Pero yo creo que No, ahí ahí la clave fue lo de Coca-Cola, porque con lo otro pueden ser varios. es correcto. Pero con lo de ¿no? Coca-Cola es lo Es que... correcto. Sí, bueno, cualquiera de ellos, ¿no? Porque ya es la toma de la presidencia. privatización. Claro, ya. Es nuestra y ponemos a quien queramos, como pones un gerente, pones un Oxxo en un lugar, da lo mismo. Nosotros tenemos que poner un corte comercial, no sin antes ir con el trovador transgénero. Ah, ok. Que ahorita viene. No se vayan. No. No se vayan. No se vayan. Sabía que si te volví a ver, me dirías otra vez una mentira, difundiendo fake news en la mañana y en todos los minutos de mi vida. Creíste que yo era de tus tontos, todo el día me pones noticieros donde sale un locutor con roncas voces a soltar sus chismes marrulleros. Levántate de la televisión, olvida la mentira que hoy oíste, mándalos a volar, ya basta que te digan mentira tras mentira tras mentira. Levántate de la televisión y olvida la mentira que hoy oíste. Mándalos a volar, ya basta que nos digan mentira tras mentira tras mentira. No la sé apagar, que me perdone Dios. Cambiemos de canal, ya lo cambié. No la sé apagar, que me perdone Dios. Cambiemos de canal, ya lo cambié. Levántate de la televisión y olvida la mentira que hoy oíste. Mándalos a volar, ya basta que te digan mentira tras mentira tras mentira. Levántate de la televisión y olvida la mentira que hoy oíste. Mándalos a volar, ya basta que te digan mentira tras mentira tras mentira. No la sé apagar, que me perdone Dios. Cambiemos de canal, ya lo cambié. Ya cambia de canal, quítale al canal 2 o apágale, que yo ya le apagué. Estamos ni más ni menos que con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela, y estamos hablando del libro La disputa por México. Estábamos hablando hace un ratito de que los empresarios publicaron en el 61, El 60. en el 60, Siempre el 60. un documento en el que retaban al gobierno. Desplegado en Excelsior. Un desplegado en Excelsior. Pero yo estoy convencido de que los intentos del empresariado por acercarse, por tomar el poder,
empiezan antes, empiezan de hecho cuando Salinas Price se trae aquí a los neoliberales. Él se trajo a Ludwig von Mises, él se trajo a Friedman, él se trajo a varios, a Hayek, si mal no recuerdo, se los trajo aquí a dar conferencias. Y él funda el Instituto de Estudios Económicos, ¿no? Sí, es muy importante identificar el momento histórico en el que la emergencia de los intereses privados no solamente influyen, sino que se superponen a los intereses públicos. Y la década de los 60 es clave. Ya había pasado, por supuesto, el gobierno alemanista, que fue claramente proclive a los intereses privados, pero los 60 es muy importantes por el triunfo de la Revolución Cubana. Y en los 60, empezando los 60, particularmente se crea una institución clave también para lo que hemos visto en México en las décadas recientes. Se crea el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que hoy se llama Consejo Mexicano de Negocios porque ya hay mujeres. Y los 70 son también muy importantes, no solamente por el gobierno de Echeverría, después de un gobierno represor a quien le aplaudieron los empresarios por haber reprimido el movimiento del 68. Pero en el 76 se crea el Consejo Coordinador Empresarial. Y los empresarios toman la decisión de abordar ahora sí al gobierno, tanto que logran que uno de ellos, que era José López Portillo, llega a la presidencia. Al final se pelean con él por la nacionalización de la banca y eso todavía motiva más que comiencen, por ejemplo, a abordar al PAN. Al PAN lo veían con desprecio y en los 80 ya es el abordaje del PAN y comienza el proceso de derechización o de ultraderechización del PAN y con Salinas el ensamblaje PRI-PAN que dura hasta el 2018. Esa línea de conducción es muy importante no perderla de vista porque el asunto no comenzó ni siquiera con Carlos Salinas, viene de antes. Claro. Salinas logra cuajar, digamos, y es la primera versión del PRIAN que hoy vemos materializado en la coalición Va por México, patrocinada por estos dos personajes del poder económico. Sí, pero aquí hay una cosa que sí hay que tomar en cuenta, y es que el proceso no se da solamente en México. Es un proceso internacional. Hubo todo un proceso, lo que se llama la oleada neoliberal o la contrarrevolución neoliberal, ¿no? Que se impulsa sobre todo a partir de la crisis del bloque socialista. Mira, hay momentos clave donde los empresarios crecen, se crecen en México. No es casualidad que los sindicatos patronales aparecen en momentos en los que hay una profunda crisis económica en México. Los 70s, por ejemplo, los 80s toman una fuerza inaudita, mientras que la clase trabajadora se hundía y llegaba y tocaba fondo después de un periodo largo de crecimiento. Es el momento en el que los empresarios no solamente consolidan capital, sino poder y poder dentro del Estado. Es decir, las crisis les alimentan a ellos el ansia de poder y les dan justificación para crecer dentro del Estado. Y empieza la toma del Estado, empieza la justificación de los sindicatos patronales, empiezan a decir, es que nosotros lo podemos hacer mejor. Y empiezan a inyectar permanentemente la duda, tanto que la toma de las universidades o del sector educativo tiene que ver con eso, con decir, nosotros podemos educar, nosotros podemos producir empleos, nosotros podemos hacer crecer el país, hasta lo último, nosotros podemos ser el Estado. Que es lo que vimos los últimos años. Pero esto implica dos cosas. Implica, entre otras cosas, la ruptura del pacto social que estaba establecido en la Constitución del 17 e implica realmente la supeditación del Estado a una camarilla, a un grupo de interés económico muy sólido. No, esos son las reformas constitucionales de Salinas primero y después de Peña Nieto. Es decir, se van justamente al texto constitucional. ¿Por qué después de la Constitución de 1917 se da la Guerra Cristera? Por el artículo 3. ¿Por qué después de la Constitución de 1917 se da también, o de la nacionalización del petróleo, se da la creación del PAN? Por la misma razón. Así es. Porque en 1960, después del triunfo de la Revolución Cubana,
se crea el Consejo Mexicano de Negocios? ¿Por qué después del gobierno de Echeverría se crea el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Y por qué después de la nacionalización de la banca en 1982, todos los presidentes de la Coparmex, ojo, Sí. se convierten al PAN, en la Coparmex como un semillero del PAN, en la idea de que, hombre, los empresarios sabemos hacer mejor las cosas. La misma lógica para privatizar todo. Claro. La ineficacia de Teléfonos de México, hay que privatizarlo. Y esa es una Entonces, eso es una de las premisas que enseñan en el ILTAM, en las escuelas privadas, en las más caras. Eso es lo que les enseñan. Nosotros hacemos mejor las cosas que el gobierno. Y les enseñan a ser patrones y les enseñan a... Todo esto construido es un discurso muy hábil. Porque, por ejemplo, todo el discurso del No éxito... necesariamente verídico, ¿eh? Voy para allá. perdón. Exactamente voy para allá. Perdón. Es un discurso muy hábil, bien basado necesariamente falso. en la mentira. Sí. Y voy a poner un ejemplo, el más claro de todos. Todo lo que vemos nosotros de la idea del éxito. Peter Drucker construye, el padre del management moderno, construye una idea del éxito, que es invitar a los trabajadores a formar parte de una élite. O sea, decirles, oigan, compartan el beneficio con los de abajo. Era la idea original de Peter Drucker. Después lo que viene es los libros de Samos. 10 ideas para el éxito. Vendiendo una mentira a todas luces, porque no puedes tener 10 Salinas Pliego, hombre. No puedes tener, hay una base. Bueno, no tenemos. No en el mismo país. Bueno, en realidad en este país se puede hacer absolutamente todo, porque sí tienes 10 Salinas Pliego en el fondo. Son 10 personajes que se hicieron. La lista de los 10 que hoy tienen dinero en México son Salinas Pliego. Es decir, viven del Estado, tienen concesiones del Estado, Así los es. creó Salinas de Gortari, vienen de un apellido, se metieron en la educación, se metieron en los sindicatos, tomaron el poder y los medios, participar en el poder y los medios. Y entonces, y sí, se construye una burbuja que termina reventando. el nombre de Salinas Pliego es muy importante. Importantísimo. Sí, claro. Muy importante, no solamente por él mismo, un personaje vulgar, sí, multimillonario, a costillas del Estado, sino por de dónde viene y la manera de hacer negocios y de comportarse. Y el caso de su padre, Hugo Salinas Price, es muy importante que se conozca. Y lo ha dejado por escrito cuál es la manera de hacer negocios de ese clan. Hugo Salinas Price, en sus memorias de Electra, cuenta, por ejemplo, no solamente cómo las huelgas eran reventadas por él, sino, por ejemplo, la simpatía política por el fascismo. Por el muro. Por ejemplo, movimiento universitario de renovadora orientación, el muro que operó en la UNAM, fue financiado por él. ¿Qué fue el muro? El muro es lo que es una de las tantas organizaciones que manejó la organización secreta El Yunque, que sigue existiendo. Así es. Por supuesto. Entonces, hay una línea de comportamiento que tiene muchos años en México y que, por supuesto, explica por qué un individuo como Salinas Pliego actúa como actúa, no solamente con sus trabajadores, sino ante los poderes del Estado. Claro. Le da la gana no pagarle impuestos Lo y hace. puede gastar millones de pesos en despachos de abogados para aferrarse, aunque las sentencias ya le ordenen que pague. Dice, no, porque me da la gana, porque se siente como un poder superior todavía al Estado. Otro de los desplegados, hablamos de un desplegado hace unos momentos que salió en 1960, de los empresarios, y hay otro desplegado que se menciona mucho en el libro, y que es un desplegado de intelectuales, que coincidió con esta idea de Claudio X González de unir a los tres partidos más importantes, esto de importantes entre comillas, de oposición, ¿no? Lo digo por el PRD. Este desplegado de los intelectuales, encabezado por Enrique Krause y Aguilar Camín, en donde llamaba a eso, a que se unieran toda la oposición en contra del gobierno de López Obrador. ¿Cuál ha sido el papel de estos intelectuales
en particular. Qué chulada. Mira, digo qué chulada porque yo cuando me desperté y vi ese desplegado publicado en Reforma, lo leí y la verdad es que es gozoso en términos de cómo el pensamiento supuestamente crítico, la de las élites, particularmente de los dos cacicazgos culturales en México, que son los de la revista Nexos, que dirige Héctor Aguilar Camín, y la revista Letras Libres, que dirige Enrique Krause, llaman al PRI, al PAN, al PRD, al Partido Movimiento Ciudadano, a la oposición, a unirse. Yo en ese momento no sabíamos que en realidad tenían reuniéndose en la mansión de Claudio X González en las Lomas de Chapultepec los principales partidos, los dirigentes de esos partidos políticos con Claudio X González y con Gustavo de Hoyos, que se comenzaron a reunir desde marzo del 2020. Pero ya existía antes un antecedente, que es que en Guadalajara, con Raúl Padilla, se unificaron Mario Vargas Llosa, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, y creo que hasta fue Claudio X González. Sí, por supuesto. No registro a Claudio X González en la Universidad de Guadalajara, que es, digamos, otra de las instituciones en las que forman ese cacicazgo, esa articulación de intereses que alcanzan el mundo de la cultura y el mundo del conocimiento. En el caso de Raúl Padilla, no hay que olvidar que fue el coordinador de cultura de la campaña de Ricardo Anaya. Sí. O sea, no son cosas ajenas. Y no hay que olvidar que Krause fue el que avaló la coalición PAN, PRD, MC en el 2018. Y el que hizo la Operación Berlín. Por supuesto, y es el ideólogo, junto con Aguilar Camín, de esa legitimación ideológica de unirse contra los peligros del populismo y del comunismo. En los hechos, son ideólogos en ese sentido. Pero ese desplegado es efectivamente muy importante. Cuando conversamos tanto con Gustavo de Hoyos como con Jesús Zambrano, Marco Cortés, les preguntamos qué tanto fue, ellos fueron los que animaron esta coalición y por supuesto que elogian eso. Claro que las reuniones comenzaban antes, pero ya estaban, el bloque ya estaba formado, no en 2018. La coalición de intereses viene desde el 88 de una manera mucho más nítida. En el 2000, también junto con Fox, y en el 2006, sin ninguna vacilación, se colocan al lado de la defraudación electoral para imponer a Felipe Calderón. Que digan hoy, todavía, que no hubo fraude en el 2006 es, pues, deshonestidad intelectual. Pero es que todo lo que dicen es deshonestidad intelectual. Sí. O sea, ese desplegado y todo el discurso y que manejan sus entrevistados en la parte de la derecha es deshonestidad intelectual. Son mentiras. Lo que pasa es que hay detrás una construcción de idea. Es decir, cuando ellos llegan al desplegado precisamente... El 15 de junio. Ya cuando llegan ahí, ellos ya trabajaron la idea, ya sabían que lo que venía, ya habían trabajado la idea y luego depositan ante la opinión pública un documento que pretende decir que es una idea que salió en espontáneo. Lo mismo sucede en el de la deriva autoritaria, pero si tú revisas los desplegados, de hecho, de ese grupo, cuando ellos se manifiestan, por favor, por ejemplo, para validar el fraude del 88, ya se habían sentado con Salinas, ya tenían construida una idea ellos mismos, entonces salen a avalar. Es una inteligencia perversa, por supuesto, pero termina siendo una gran inteligencia porque tienen en su entorno muchas cajas de resonancia. Tienen los grupos académicos para que les retumben todo lo que ellos dicen y todo lo que ellos firman, tienen los medios de comunicación. Pero ya no les está funcionando igual. No, pero, evidentemente. Pero lo que estás describiendo es muy interesante,
porque el neoliberalismo en todo el planeta se fue instaurando a partir de lo que llaman think tanks o estanques de pensamiento. Lo que tú nos estás describiendo es uno de esos estanques de pensamiento, actuando orgánicamente con sectores del capital, con con actores políticos y con grupos intelectuales. Pues sí, porque justamente parte de la toma del centro viene de ahí. Claro. O sea, para tomar el centro tú necesitas varias cosas. Primero, un pensamiento progre que sea políticamente correcto, digamos, ante las mayorías, que incluyen los discursos más bonitos, lindos y políticamente correctos, que es más, hasta el cabello de Claudio X González es parte de eso. O sea, él es hijo de un oligarca, que es heredero de una fortuna hecha básicamente con favores del Estado, pero él en su apariencia, incluso yo bromeaba en algún momento, él en algún momento hasta no se debe bañar para ciertas entrevistas. De verdad, lo digo como abiertamente. activista. Es ese centro, ese cómodo y lindísimo centro que les ha permitido a ellos navegar con banderas que si hubiera una polarización desde entonces, no hubieran podido con ellas. Son banderas que cargan con mucho orgullo en el centro porque es muy cómodo. Sí, pero aquí hay una cosa que es curiosa también. Parte de lo que hacen estos estanques de pensamiento es construir narrativas. Y una de las narrativas que se construyeron en la era neoliberal es la narrativa de la importancia del centro. Si tú revisabas los debates en la década de los 70s, 80s, sobre todo en los 80s y 90s, tú veías que en España, en Francia, en todo el mundo se peleaba para ver quién era el centro, ¿no? Cuando ya Claudio X González te dice que él es de izquierda, cuando Chumel te dice que él es de izquierda, es que ya perdieron ese debate. La brújula. Sí, Y pero, yo- sí, Perdón. Y yo creo que sobre todo se reforzó esa construcción de la narrativa del centro, después del derrumbe también Por del supuesto. socialismo en Europa del Este. Y entonces a la izquierda también la despojaron Sí, claro. de una narrativa, porque ya que vendía la izquierda, tenía que correrse al centro, precisamente para decir, bueno, ya aquello ya se acabó, ya no podemos, vamos a hacer socialdemocracia. Y la socialdemocracia era más bien derecha, disfrazada. Y la derecha se hizo también progre. Y los think tanks justamente construyeron la idea de que no, la derecha no, es el centro, es la socialdemocracia. Y entonces los de derecha se vuelven liberales. claro. Entonces, yo soy liberal y adoptan ciertos comportamientos liberales. Yo estoy a favor de la libertad sexual, a favor del aborto, de la protección del medio ambiente, defendiendo la depredación, Sí, claro, Claro, justificándola. por supuesto. justificándola. Entonces, Y hay una línea que une a todos esos think tanks o centros de pensamiento. Es la democracia. Es decir, ellos... una Perdóname, idea de déjame democracia. termino el argumento. No, déjame termino el argumento. Perdón. Ellos toman democracia como un eje que los une a todos porque se trata de vender una idea de democracia que ellos tienen muy clara y que saben cómo les va a servir. En el caso mexicano, muy concretamente, esa idea de democracia es, ustedes voten, les vamos a dar herramientitas para que jueguen, tengan, ahí están estos monitos, y ustedes voten, ahí les dan sus aparatitos, no se metan con el resto de las cosas, no se metan con nuestras concesiones, no hablen de democracia económica, no hablen de eso porque entonces es un discurso socialista, comunista, populista. Y además No- ustedes no saben. y además ustedes no saben. O sea, aquí es democracia supuestamente política. Y entonces se inventan, que es el otro gran invento del neoliberalismo, en el caso mexicano, dos partidos que piensen igual y que se puedan compartir el poder y que ideológicamente nunca se molesten uno al otro y que lleven siempre la misma ruta. Y ¿Qué es lo que aparenten dos proyectos distintos. Claro. Y entonces, ¿qué ponen sobre la mesa? Te ponen las cartas del juego supuestamente democrático electoral para que tú no te metas con la democracia económica, que tú nunca cuestiones que esto no puede ser una democracia hasta que los bienes del Estado y la riqueza de la nación no sea distribuida de manera equitativa.
O sea, y empieza la apropiación, obviamente, de todo. Kimberly Clark, que tiene pozos de agua para los próximos 100 años, venden al Estado, son el Estado. ¿Cómo defiende la derecha, o con qué argumentos disfraza su única bandera del dinero? O sea, ¿cómo se defiende? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. ¿Cómo se defiende? O sea, ¿qué les argumentaban? Es interesante porque el más articulado, diría yo, de los entrevistados del sector de la derecha, de este proyecto patronal que entrevistamos para este libro, es Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, justamente cuando se crea la coalición Va por México, PRI-PAN-PRD. Aunque también hay que decirlo, participaron en las primeras negociaciones el partido Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, y el partido Zavala, con el que simpatiza el ciudadano Páez, México Libre. Ya extrañábamos la de carrilla. Margarita Zavala y Felipe Calderón. Es mi candidata Margarita, Sí, Yo dije primero, yo levanté la mano primero. Ya los dos, hombre. Los únicos dos. Al cabo son dos, somos 5, reales. aquí no ganan. Pero ya se me fue la onda. No, Pero no. decía yo que más ¿Cómo lo articulado es justifican? ¿El Gustavo más de Hoyos? articulado, Gustavo de Hoyos? sí, y en efecto. Imagínate. O sea, Es que él no tiene que disfrazar nada. Es exacto. correcto. Y eso es, Por eso es real. Por eso es interesante la conversación con él. Que sale... Porque él dice lo que cree. Claro. En ese sentido no hay simulación. Es el más legítimo es- de todos ellos. Y en ese sentido creo que Es es muy auténtico. útil Claro. no solamente leer la entrevista que publicamos en el libro, sino verla, que por cierto se estrena el domingo próximo. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Hoy. Lo pueden ver, sin embargo, al aire, en el canal de YouTube. Una conversación en la que él, sin vacilación, expone, casi como Margaret Thatcher, el modelo que están ofreciendo para México y que define como el México ganador. México ganador, sí. Pero también Marco Cortés, dentro de su discurso muy Disminuido. Limitado. Pendejo. de meeting, por decirlo de esa manera, habla, por ejemplo, del proyecto que él y sus compañeros tratan de articular para ofrecérselos a México, el proyecto que es un México de mexicanos aspiracionistas, como él lo dice, contra un proyecto de los que quieren que papá gobierno les regale Claro. todo. O sea, con esas expresiones. Sí, sí, sí. Y en ese sentido también creo que es muy importante que lo digan como lo ven, Sienten. como lo sienten. Pero sí lo creen. Yo creo que Yo sí. creo que Pero por sí, ejemplo, claro. esto de este gobierno es un desastre, México está yendo... No, claro, lo tiene. Mira, Sí. yo creo que retomando esa idea donde Autoritario. la deja Álvaro, oírlos decir a estas alturas, no les des pescado, dales una red, que eran los planteamientos de hace 30 años. Hace 30 años era esa la idea, es de un planteamiento Marta Sagún, digamos, ¿no? Para ponerle en voz de alguien. Imagínense, o sea, de alguien que ha comprado un solo libro en su vida y es un libro, Los 10 Pasos para el Éxito. No les des, ¿no? Libros de Sambos, Enséñalos de a las mesas. pescar. Enséñalos a pescar. Claro. De autoayuda. En cuanto de autoayuda. Tú llegas y ves la red, ¿no? Que te dan y atrás dice Kimberly Clark de México S.A. es el que lo construyó y luego si te la quieres llevar, entonces te lo jala el que está allá atrás y te dice, no, aquí la pagas y es en abonos y te vas a tardar 30 años en pagar la red, ¿no? Ese es en realidad el modelo. Pero ellos no tienen un sustituto de modelo. El sustituto de modelo en el caso mexicano era el centro, la construcción del centro. Se habían apropiado del centro con todo y discurso y habían penetrado hasta la academia, las universidades y demás, para tener un proyecto alternativo de centro después de que el capitalismo salvaje les había quedado tan mal. Los había exhibido ante el público. Los números, hombre, los números del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los números de los propios países te decían que ese proyecto había quebrado. Entonces ya se habían apropiado del centro. Ahora
lo que ha pasado con la polarización, que ¡ay, la polarización en México! No, hombre, es maravilloso. Qué bueno que existan polos. O sea, yo no me compro que Claudio X González es de izquierda, con todo respeto para el señor, pero para no... la izquierda. Para la izquierda, sobre y, todo. y sobre todo para la izquierda. Pero fíjate tú cómo habían construido esa alternativa de centro que queda, Álvaro tiene una frase que para eso, que es, les vacían la alberca. Cuando se empiezan a formar estos dos polos, entonces se les vacía la alberca de centro. Entonces se ven en el centro y tienen que tomar partido. Pero además ya se quedaron sin discurso real, porque por ejemplo, Santiago Krill dice una cosa muy curiosa. Critica al gobierno de López Obrador diciendo que no ha enfrentado los intereses del régimen anterior. Es decir, los intereses que él representa. Y su propuesta es regresar a ese régimen. Exactamente. Es que, ¿qué es lo que ofrece, dicho por ellos mismos, la oposición coaligada? ¿Cuál es el proyecto alternativo de nación del México ganador? Que así se va a llamar. Aquí lo revela Gustavo de Hoyos, el México ganador. Bueno, para empezar, ¿quién lo está haciendo? Escribiendo con su Claudio puño y X letra. González. Claudio X González. Dicho por él mismo. Nosotros no estamos suponiendo nada. Toda esa información, de la misma manera que Alejandro Páez Varela publica un ensayo precisamente con esta trayectoria de la izquierda. Yo publico un reportaje sobre cómo se concibió y cómo se materializó la coalición de partidos Va por México. Y quienes no solamente son sus dirigentes, sino sus ideólogos y quienes están elaborando el programa alternativo al de López Obrador. Y es Claudio X González. Él, que es una maravilla. ¿Qué va a contener? Pronto lo sabremos porque en noviembre dijo que en marzo, en el primer trimestre del año, estaría listo. Hasta donde yo sé, ya casi está concluido, va a ser presentado a los partidos políticos para que se discuta. De la mano de un oligarca. De un oligarca. De un magnate. Un magnate como Claudio X González. ¿El patrón? Un patrón, el patrón. ¿Qué va a ofrecer? Una cosa puede uno estar seguro, porque no es una suposición, ya lo plantearon en el 2021 y en sus posiciones, como aquí en el libro se puede ver, es volver a lo que había antes del 2018. Va a haber cosas novedosas. Quiero ver cuál es su planteamiento contra la corrupción, contra el pago de impuestos, contra la educación, o a favor ¿de qué tipo de educación? Contra los fraudes a los pañales. Y las toallas femeninas. Bueno, porque esos son los hechos. Sí, claro. Los hechos son con qué autoridad moral, con qué autoridad política, con qué autoridad a secas Claudio X González puede hablar de honestidad cuando la empresa de la que vive, que es un cuasimonopolio de la fabricación de pañales y de toallas femeninas, papel higiénico, adultera ilegalmente los precios en el mercado. Entonces, adulteraba porque lo cacharon. bueno, sí, pero tampoco podemos saber que no lo estén haciendo otra vez. Exacto. Ese es parte Mira, del asunto. Es tan así que Claudio X González seguramente va a salir con un tema verde, por ejemplo, ¿no? Ellos le reclaman mucho al presidente López Obrador el tema de la ecología, va a ser un proyecto muchísimo más verde, Las ya energías sabes, limpias. las energías limpias y demás. No nos hagamos locos, hombre. Nomás solo dos datos. ¿A qué se dedica Kimberly Clark? A los árboles, a talar árboles. convertirlos Tiene en papelitos, décadas talando árboles. Se dedica al papel. Eso es Kimberly Clark, por un lado. Por el otro lado, cuando los partidos de oposición votan, claro, muy orientados por su líder, que es el que los reúne en contra de la reforma eléctrica, votan a favor de la sociedad que existe entre Kimberly Clark e Iberdrola. O sea, Kimberly Clark es socio con una acción
y con 1 peso en otra empresa de 2 empresas de Iberdrola. Son las sociedades fingidas que les permiten no pagar la cantidad, evadir los pagos que se tienen que hacer para la CFE. 500,000 millones de pesos al año. 500,000 millones de pesos al año. Es decir, al año estos señores evaden el equivalente a 2 trenes Maya. En 10 años tendríamos este país conectado con los mejores trenes del planeta, literalmente del Si planeta. les cobráramos lo que se les Si les tiene que cobráramos solamente lo que han evadido. Imagínate nada más el tamaño. Bueno, de ahí viene ese proyecto. Ahí se está construyendo ese proyecto. ¿Qué va a decir? Pues va a ser de centro, políticamente correcto. Nada más que, obviamente, en el centro la alberca ya está muy seca. Y sabemos qué representa. Hace rato decías, Álvaro, que hablabas de las reacciones de la reacción, que ante la Constitución del 17 reaccionaron con los cristeros, ante la nacionalización del petróleo reaccionaron con el PAN. ¿Va por México es la reacción al triunfo de López Obrador en el 2018? Sí, ahora formalizado va por México, pero esa colisión de intereses que hoy formalmente y legalmente se coaliga, ha operado en el país, yo digo, de una manera más nítida desde Salinas. Desde Salinas, claramente, Salinas es el creador del PRIAN. En la primera versión, ahora, qué bueno que así sea, lo hacen de manera legal. Claro que hay una reacción, y la reacción es, eso se expuso en la mesa en la terraza de la mansión de Claudio X González. A ver, no nos hagamos separados, Nunca desaparecemos. Fue esa la lógica. ¿Cómo contrarrestar, cómo enfrentar a López Obrador uniéndonos? Y no lo pudieron hacer en el 2018. ¿Por qué en el 2021? Vista la perspectiva que tenían, iban a ser efectivamente arrasados. ¿Y cuál era su idea? Pues arrebatarle, ser por lo menos un contrapeso mínimo en la Cámara de Diputados, ni siquiera en el Congreso, porque el Senado no se renovaba, en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no solamente porque era la única que se renovaba en la elección intermedia, sino porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la discusión y aprobación del presupuesto. Entonces, era lo que buscaban. no era decían ellos, les ganamos, les quitamos la mayoría absoluta, les quitamos la mayoría calificada. Pero si Morena no tenía la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, 1, y 2, no la tiene en el Senado. En realidad su objetivo era ganarles 50+1, y fracasaron. Y fracasaron. Aún cuando a Morena le fue mal, por ejemplo, en la Ciudad de México, y para ellos fue su mayor triunfo. Sí. Y creo que sí fue una derrota importante para Morena y para el proyecto de Claudia y para el presidente López Obrador, por muchas razones que no tiene sentido ahorita analizar. Pero, claro, la reacción del 2018 es coaliguémonos. Por eso, el mayor incentivo que tienen para seguirse coaligando, sobre todo el PRI y el PRD, es la muerte. ¿Sí? Borges tiene un poema muy fuerte en el que dice, de repente, no los unió el amor, sino el espanto. En efecto, no los une el amor, sino el espanto, y los va a seguir uniendo. Claro, para el PAN se va a convertir el PRI en una carga, sí, como el PRD también. Claro. Cuando en este próximo 5 de junio hay elecciones en 6 estados. Si solamente pierde 4 estados la oposición, el PRI se pierde 2 muy relevantes, Oaxaca e Hidalgo. Y entonces solamente le van a quedar el Estado de México y Coahuila, que se juegan el próximo año, con posibilidades altísimas de perder en los 2 también, más en el Estado de México que en Coahuila. Sí, de hecho van a llegar con una gubernatura en los hechos, porque van a tener que compartir la candidatura de una de las dos con el PAN, seguramente con el PAN, es decir, aún cuando ganara la coalición, el PRI perdería la gubernatura, porque en los hechos eso va a pasar. Ahora, llega el PAN efectivamente con una carga, ya esos 2 logotipos, va a haber un momento en el que se va a tener que deshacer de ellos, el del PRI y el PRD,
porque los dos ya son una carga en este momento. El PRI va a llegar con la menor extensión territorial de toda su historia a la elección del 2024. Hoy ya lo está. Ya hoy ya lo La- está, pero ya. ahora sí ya es Que además era su fuerte, era, una, Sí, claro. era uno de los pilares del Era PRI, su por eso- fuerte. Por eso se puso, y su operación territorial, por Claro. eso se pudieron rehacer. Y en la el año hegemonía de 2012, Morena ¿no? hoy es eso, Sí. el poder territorial, Así el es. gobernar estados. Pues claro que para ganar elecciones es más importante tener poder territorial a través de gubernaturas, no solamente la presidencia de la República. Y eso a Morena le beneficia, es la nueva hegemonía, por supuesto. Sí. Hay otro tema que no queremos dejar pasar, ya sé que ya estamos ahí más o menos en tiempo. Cuauhtémoc Cárdenas dice que por los medios se está enterando de que el país está de la patada. Sí. El papel de los medios de comunicación hegemónicos, ¿qué papel están jugando? Es que en efecto, si hay quien solo se informa, sobre todo aquí en la Ciudad de México, con los medios de la Ciudad de México, que no es cierto que sean nacionales, no hay medios nacionales, son medios de la Ciudad de México que se distribuyen en todo el país, y no en todo el país, 3 ejemplares de Reforma llegan a Mérida, A Veracruz. al a puerto, Veracruz. sí. Entonces, si, digamos, la manera de informarse solamente se da en los medios de la Ciudad de México, en los columnistas de la Ciudad de México, en el resumidero de chismes en que se han convertido columnas institucionales de los medios impresos, el país ya no existe prácticamente. Llegó un meteorito con la cara de López Obrador y lo destruyó. La verdad de las cosas es que la narrativa que predominante, hegemónica en México, sin embargo, son los medios de la Ciudad de México. Sí, pero esos medios que son que al final de cuentas hay que aceptar que son muy poderosos, es decir, tienen fisuras brutales, y entre otras cosas porque cambió la forma en la que la gente se informa. Ya la gente se informa por redes sociales, y hay canales como Sin embargo que tienen un peso absolutamente inédito en este país, ¿no? Y son canales que no obedecen a la lógica de los modelos de información neoliberales que están siempre ligados a grupos específicos de interés. Son de repente canales de periodistas, canales ciudadanos. Eso yo sí creo que les está haciendo un daño enorme y les está impidiendo implantar su narrativa. Ahora, tú preguntabas Se les hace hace rato, difícil. ¿cómo se logró implantar, cómo lograron imponer sus intereses sobre la gente? Pues a través de estos medios, a través además de la construcción de una serie de narrativas que son increíbles. Por ejemplo, ¿cómo congelaron el salario? Con la inflación. Es decir, perdón, los salarios son inflacionarios. No te conviene ganar más, es decir, porque todo va a subir. Es decir, perdón, son lógicas sumamente, son narrativas muy jaladas de los pelos, pero las pueden imponer si tienen los medios. Cuando dejan de tener los medios, entran en crisis. Pero siguen teniendo los medios y siguen con esas narrativas, pero ya perdieron credibilidad. Ah, no, eso por supuesto, ¿no? Esa es la segunda parte de esa respuesta. No, por supuesto que ya hay que ver los ratings que tienen los programas Es estelares. que pueden ¿no? seguir siendo muy vistos, pero ya no les creen. Ya no les No, creen pero además igual. tampoco son tan vistos. Tampoco Ya son no tan son vistos. tampoco Tú son tan hablas de los vistos. ratings. ¿Qué información tienes de los ratings? No, en realidad no tengo cifras, pero la verdad, en términos de opinión pública, Sí, no claro. influyen. No tiene el peso que antes. Ya. No, pues se ven en los hechos. Hace un momento hablábamos del triunfo el año pasado, que sí fue un triunfo en la Ciudad de México, ¿no? De esta coalición, y sí tuvieron más diputados y demás, y cacarearon mucho eso. Pero un año después, la popularidad de López Obrador sigue creciendo y estos se siguen jalando los pelos porque no entienden cómo hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer para el 2024? Ya ahora mismo es el presidente, creo que son 44 meses. 41. Siguen sin entender 41. al presidente. Al Siguen sin país. No, entender. nunca lo han Bueno, entendido. al país. Eso nunca lo han entendido. Sí, y no les interesa tampoco. Ahora, de regreso al tema de los medios, es también muy interesante cómo
los medios tampoco creas tú que han cambiado mucho en estos 4 años. No, nada. Siguen siendo los mismos rostros, Y siguen vayan siendo por los donde. mismos columnistas, siguen siendo casi los mismos programas, salvo un par de cositas ahí incluso en televisión pública, pues siguen siendo casi los mismos exactamente, que no se diga en la televisión comercial, pero en tú radio. ves, la radio sí, es sí, sí. que exactamente los mismos. Entonces, ¿están perdiendo fuerza los medios para imponer un discurso? Yo creo que sí. Porque, además, lo decía ayer, creo que el presidente, o hace unos días el presidente, decía, una campaña como la que yo he enfrentado durante todo este tiempo habría destruido a un presidente. Bueno, menos que eso habría destruido a un presidente. Acuérdense, ustedes meten en los 70s a Echeverría, le meten presión y Los rumores ¿no? que venían de Monterrey, del sector privado, Claro. precisamente. Claro. Es que los números que trae López Obrador en sí son nota, pero la nota es que tiene esos números con todos los medios corporativos en contra. Y la pandemia. No, Bueno, y la la crisis pandemia, global, perdón. o sea, Exacto. digo, Y la guerra, lo que tú quieras. No, pero Exacto. es que sí es muy impresionante porque te habla de que te habla de un fenómeno distinto. Sí, el respaldo popular que tiene el presidente es insólito para el contexto que ha enfrentado el país, inclusive antes de la pandemia, en una situación de poco crecimiento económico, y luego llega la pandemia que Sí, claro. obviamente colapsa al mundo, y el desplome económico que se preveía peor, Sí, claro. pero la recuperación que ha habido. Ahora, tiene mucho que ver no solamente con las conferencias de prensa, eso yo creo que no. Yo creo que mientras que la discusión pública en general en los medios está concentrado en lo que dijo el presidente, y si mira feo, en el país están trabajando muchas cosas, Sí, claro. están pasando muchas cosas, y entonces la gente en ese sentido, por supuesto que a pesar de que haya violencia, inseguridad en ciertas regiones del país, mucha o poca, tiene una idea de que el país va marchando y respalda. Y hay, claro, otro sector que dice las cosas están mal y van para peor, y es esa nata que vota por la coalición y que va a seguir respaldando esa coalición, que también, como son millones de mexicanos, Sí, claro. Sí. son millones. Oigan, para ir cerrando, después de este ejercicio, ¿Ya? de estas entrevistas, no, bueno, si quieren. No. Ya nos están bajando de la moto, ya. Para ir cerrando, Oye, pero censura, podemos. censura, canal sí, 22, no, Chamuco. Chamuco Después te de ven ir hacer. cerrando, lo calculamos a 1 hora, si quieres, o a 2 horas, esos son los problemas. Después de este ejercicio de realizar estas entrevistas, ver la opinión de estos personajes que tal vez sean protagonistas de la sucesión, queremos que nos digan, sin el menor error, quién va a ser el próximo presidente. No seas ingrato. ¿Cómo ven el 2024? Yo pediría que no hiciéramos futurismo. Ah, Yo creo que lo importante, perdón, no, yo sí estoy convencido de que ahorita tenemos una agenda que es muy clara y hay que sacarla adelante. Sí, pero ¿cómo Y la ven agenda las- tiene que ver con cómo la ven reforma estas- eléctrica, la estos dos soberanía, proyectos? la Pero soberanía esa es la agenda, alimentaria. pero esa es la agenda política de los que hacen política. Nosotros Sí, claro. somos periodistas. Y efectivamente, te diría yo esto. Yo creo que la derecha va a usar absolutamente todos los recursos que haya tenido en la mano, absolutamente todos, el dinero, las Los mentiras, los medios. Lo que vimos en 2006 es un juego de niños. Para 2024 van a echar toda la carne al asador. ¿Por qué? Porque yo creo que es su última oportunidad. Dale 6 años más al movimiento que empieza Andrés Manuel. Y ya no hay marcha. Y olvídate, o sea, en 12 años Pasa lo que en la Ciudad de reviertes un México. montón. Claro, pasa lo que pasa en la Ciudad de México. Porque hay un personaje que no está entre los entrevistados, pero que está en todo el libro, y que es un personaje que sigue siendo y va a seguir siendo protagónico, aunque no va a ser candidato, que es López Obrador. Y López Obrador va a ser clave en la elección del 2024. Va a estar en la boleta. Va a estar en Sin la boleta estar. sin estar. Va a estar. ¿Por qué razón? Yo creo que López Obrador va a llegar muy fuerte al 2024. Y eso, por supuesto, es una
pésima noticia para la oposición y es una gran noticia para el proyecto que él impulsa. ¿Y cuál va a ser el objetivo opositor en el 2024? Ante la imposibilidad de ganar la presidencia de la República, va a trincherarse, no digo en el Congreso, yo digo en la Cámara de Diputados. Ahí va a buscar por todos los medios ganar para hacer contrapeso. Claro. Y creo que tiene sentido estratégico Sí, y político. aunque no tengas territorio, la Claro, Cámara te la da Cámara esa eso. idea de Y- contrapeso. Y da la posibilidad a la oposición de que desde la Cámara de Diputados poder ir tratando no solamente de ser contrapeso, sino de recuperar. De recuperar. Entonces, ese es lo que yo preveo que va a ocurrir, independientemente de quién sea el candidato o los candidatos. El candidato o la candidata de la coalición encabezada por Morena, que nos trae a la discusión la decisión en su momento del cardenismo o de Lázaro Cárdenas. Mújica o Ávila Camacho. Exacto. Que es, Yo creo que va a ser Mújica, pero bueno. Yo también creo que va a ser Mújica, pero Mújica para tus oídos. hay una cosa, sí, pero hay una cosa que sí es muy importante, que la intensidad con la que se está deliberando, discutiendo en el país, no solamente los asuntos públicos de gobierno, sino los asuntos como los que tienen que ver con los medios, es fascinante, es maravilloso. Vea, Y y pues ya, yo ya me quiero ir porque Ya, estoy bueno, viendo- nomás son heladitas, ¿verdad? Son heladitas. una última cosa. Luego hay cosas que nosotros no alcanzamos a ver y que pasan. Y luego cuando pasan, dices, ay cabrón, ¿cómo estuvo? Voy a poner un ejemplo. Estaba la presión brutal contra el presidente, brutal del sector empresarial. Estaba empezando la crisis de, échele dinero, échele lana. Y 4 puntos del PIB. Y luego empezabas a ver, en medio del pánico, porque había pánico, la gente, ahí viene la pandemia y estábamos todos pues, encerrados, etcétera, los letreros de esos de que López Obrador no me ayudó, cierro este negocio y la chingada, aunque yo ponía un día un tuit de un negocio que nunca fuimos porque era excesivamente caro, los meseros eran unos mamones, o sea, yo nunca me paré ahí y un día paso en la pandemia y veo el letrero y digo, qué pinches ridículos, pum, le tomo una foto y la publico y digo, no me paré en estas pinches enchiladas porque, en fin, todo eso. Y luego, de repente, en medio de todo el ruido, Estados Unidos, España, empiezan a haber cambios. De repente, Estados Unidos detiene la inversión directa con los empresarios y empieza las remesas familiares. Vámonos, por abajo. Lo que estaba haciendo López Obrador. Lo que digo es que, como eso, hay muchos pequeños detalles que le dan a López Obrador esa visión de futuro y consolidan eso que todos hemos visto en estos años, que sí es un animal político. Hombre, Cabroncísimo. Muy, muy canijo. Y la oposición no lo ve. otra cosa que no estamos tomando en cuenta aquí es que estamos yéndonos a los grandes actores, pero también hay un movimiento social que se está articulando de otra manera y que está pensando de otra manera y que está ocupando el territorio de otra manera y que está, pues, se está organizando y articulando de otro modo. Y yo estoy convencido de que eso sí va a tener Esa es la un gente. peso importante en la elección del 24. Y no La solamente tuvo en la en elección. el 18. Por supuesto, no fue determinante. No, y lo está teniendo, a lo mejor nos estamos viendo muy macro nosotros viendo la presidencia y No, el está bien. Congreso, y los estados, Sí. y los municipios, y las comunidades. Ujú. Entonces es parte también, a veces los que vivimos en la Ciudad de México perdemos de vista Sí, que sí, también sí. en cada Así una de las es. entidades pasan cosas dependiendo de su propia lógica. O los que están en Twitter, Álvaro. Oh, claro, la República Los del que están Twitter metidos aquí. un ejemplo que es magnífico. O sea, se supone que estamos en una dictadura y tenemos un dictador, ¿no? Eso es lo que se supone. Pues imagínate tú a alguien en su casa que ven la tele, la dictadura y la chingada. Ay, cabrón. Entonces abre la puerta. No están los tanques aquí, no. No veo que esté ardiendo. Llega y compra su fruta, se regresa y
algo no está bien, ¿no? Le dice el cerebro, hay algo, entonces empieza la desconexión con aquello que te están diciendo por la tele, con lo que está pasando acá de este lado. Pero si tú te metes a Twitter, puta, o sea, vivimos una dictadura horrible. No, y yo creo que ni sin meterte en Twitter. Tú ves las columnas y dices, Claro. Sí, claro. ¿cómo? Qué extraña dictadura, que que habla de dictadura no está en las mazmorras, sino frente a su computadora. Sí, claro. Sí, ¿no? O que vemos que hay población que persigue a los militares en Sí, Michoacán. O sea, imagínate. eso nunca lo he visto en una dictadura. Eso está raro. Qué barbaridad. Y no hay libertad de expresión. Se la pasan con todos los medios, en Pero todos es que- los espacios. Yo ahí sí, dos cosas. Es decir, yo sí creo que tampoco hay tanta libertad de expresión porque, entre otras cosas, el régimen neoliberal sigue copando los espacios. Ujú. Sí. Es decir, eso es el principal límite de la libertad de expresión es justamente el control que tienen los grandes consorcios sobre los medios de comunicación. Ese es un gran tema. Exactamente. Pero Ese es yo- un gran tema. Bueno, pero- O sea, Pero en la siguiente distintos- hora podemos hablar de sobre hecho, eso. Sí. en los distintos sectores. Sí, claro. O sea, es un país donde muchos Así de es. la llamada mafia del poder siguen el poder. Por Claro. supuesto. Es decir, el viejo régimen sigue vivo a muchísimos niveles. sí, claro, A muchísimos hombre, niveles. claro. Y ese es uno de ellos y es uno muy importante. Todos esos Y por poderes eso, están intocados. pero por Claro. eso yo sí creo que sí es importante, sí son importantes las conferencias mañaneras. Porque justamente lo que hicieron es que les quitaron la agenda de las manos. Ujú. Sí, sí, sí. Sin ¿no? duda. Y le ha permitido enfrentar Sí, claro. a todos esos medios en contra. Sí, Pues sí, ya sí. vamos a destapar estas Ya, caguamitas. Ya pronosticamos. Más o menos. Unas heladitas. Unas heladitas. Venga, pues señoras y ¿Ya vieron señores. la caguama chupada de la de Álvaro? Una caguama no le de quiero ver vidrio. la Una caguama toda aplastada que nos regalaron. Son de Yo feria, le digo son a de Álvaro feria. que agarró y la exprimió. Alejandro. Ya salimos de la... No, ¿Qué? seguimos, Tú pero ya nos andas vamos aquí a ir. exhibiéndome. Pues oye. Muchas gracias. Señoras y No, al señores, contrario, en serio, muchas gracias a al ustedes. Gracias, gran conversación. Qué bueno que nos Muchas invitaron a este gracias, programa. muy Maestro, agradecidos maestro. de que vinieron aquí. Muy Gracias. sabroso. Aprendemos un chingo. No, bueno. No, gracias a ustedes. Y yo sé que Acá ustedes tienen también. también. Sí, está cómo bárbaro. no. Dos Y expertos en la ustedes derecha. mismos están bárbaros. Pues señoras y señores, otro programa que va a ser para compartir, para discutir y para regalar. Así que ya sabe, llévese este libro, cómprelo, no se haga. Bara. Y Sale también, bara. y también su revista de confianza. Nos vemos a la próxima, cuídense mucho. Oye, qué gran trabajo. Nos vemos.